Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión, que en verdad sería como la séptima o la octava, pero bueno, dejémoslo así, más ordenado. Sexta sesión eh, destinada a revisar en esta parte del curso de Antropología Política las corrientes teóricas clásicas de la antropología política, y en este caso, y en las siguientes sesiones, vamos a revisar aquel periodo denominado la transición, y hoy en particular la obra de los antropólogos más importantes de la antropología social británica y de la antropología política, Max Gluckman. La sesión pasada terminamos señalando que la antropología política, iniciada por Fortes y Evans Pritchard, que había estado orientada hacia el análisis de los sistemas, pronto abriría camino a nuevas generaciones de antropólogos, surgidos estos en medio del fin del colonialismo africano, lo que permitió que los estudios mutaran desde las características formales de las estructuras y funciones de las instituciones hacia su dinamismo. Entre estos antropólogos, tres figuras resultaron relevantes: Edmund Leach, Max Gluckman y Victor Turner. Como se sabe, a mediados de la década de 1950, el estructural funcionalismo comenzó a mostrar grietas. Si bien esas primeras grietas no fueron suficientemente grandes como para desechar el enfoque teórico completo, sí había conciencia sobre lo necesario de revisar y modificar ciertas cuestiones de aquel paradigma. Y a estos autores, que comenzaron a cuestionar el enfoque, aunque sin salirse completamente de él, se les identificó como los antropólogos de la transición. Edmund Leach y Max Gluckman se centraron en el estudio del proceso y del conflicto, y además pusieron en evidencia los excesos del periodo anterior. Señalaron que la presencia del conflicto en los sistemas sociales no era la excepción, sino más bien la norma, por lo que solo desde un punto de vista idealizado se podía explicar la unidad social. Esta tendencia se reflejó con fuerza en la Universidad de Manchester, en la conocida Escuela de Manchester. Como se sabe, Gluckman fue fundador y profesor de dicha escuela, de manera que influyó fuertemente para que allí se desarrollara un fuerte interés por el estudio del conflicto y por desarrollar nuevas interpretaciones de lo político basada en el dinamismo de las relaciones sociales y en el análisis situacional relativo a personas individuales. Por su parte, Victor Turner, quien fue estudiante de Gluckman, presentó su estudio sobre brujería y el proceso ritual de la curación a través del análisis de lo que llamó distintos dramas sociales, protagonizados por individuos a los que acompañaba, lo que lo llevó a crear un nuevo e influyente paradigma en antropología política. Ya lo veremos más adelante. Ahora bien, los dos autores más importantes en esta transición son, sin lugar a dudas, Max Gluckman y Edmund Leach. Como dijimos, son autores considerados como de transición entre lo que fue el estructural funcionalismo y el enfoque que vendrá después y que fue conocido como la escuela procesualista, la que se ocupará más que de las estructuras y funciones del sistema político, del proceso político. Y ambos autores, a pesar de ser formados
en la escuela estructural funcionalista más ortodoxa, lograron trascender dicha escuela, aunque sin abandonar completamente sus postulados. Gluckman será africanista, mientras que Leach trabajará en Birmania, en Asia. En esta sesión revisaremos de modo general los aportes de Max Gluckman. Max Gluckman nació en Sudáfrica en 1911 y murió en 1976, y no estoy seguro si en Israel o cuando se dirigía hacia allá. He leído varios textos y no hay completa concordancia en ellos. Lo seguro era que o estaba en Israel o iba hacia allá. Gluckman estudió antropología en una universidad en Sudáfrica de nombre un tanto impronunciable, en la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, y luego hizo su doctorado en Oxford. Allí trabajó con Evans Pritchard y Meyer Fortes, quienes lo invitaron a colaborar en el libro African Political System. Gluckman provenía de una familia proletaria y su condición de clase se notó en Oxford, donde por lo general iba gente que pertenecía a clases medias y altas. En Sudáfrica también, junto con obtener la licenciatura en antropología, obtuvo una licenciatura en Derecho. De allí que el tema del derecho ocupe un lugar central en su obra. De hecho, Gluckman es considerado uno de los fundadores de lo que hoy se conoce como antropología jurídica. Sus estudios prestaron la misma atención tanto a los aspectos tradicionales de las sociedades donde trabajó, así como a las situaciones contemporáneas a las que se veían enfrentadas. En este sentido, hay que mencionar uno de sus mejores trabajos y el que debe ser uno de los artículos más innovadores de la antropología de la época. Este artículo se llamó Análisis de una situación social en Zululandia moderna. Por si no lo han leído, este artículo está compuesto por sus notas de campo, particularmente por un día de trabajo de campo, donde suceden varios acontecimientos, entre ellos una inauguración de un puente y una reunión entre jefes y magistrados zulúes. Gluckman observa cómo entre zulúes y colonos se dan distintas situaciones entre separaciones y uniones. Frente a esto, Gluckman quiere ilustrar lo que pasa en una situación social. Ya lo veremos con un poco más de detalle más adelante. Los trabajos de Gluckman, como por ejemplo Costumbre y conflicto en África y Orden y rebelión en África tribal, expresaron con mucha claridad lo que Gluckman percibe en el África tribal de posguerra. Esto es, fracturas internas, divergencias de intereses y posturas, inversiones de jerarquía, entre otros. Por ello, Gluckman va a recurrir a la noción de conflicto, cuestión que se volverá central y recurrente en sus trabajos. Ahora bien, aquello de que Gluckman represente una transición en el estructural funcionalismo y la escuela procesual, se puede apreciar con toda nitidez en el uso del concepto conflicto, puesto que por un lado va a concentrarse, a diferencia de los estructural funcionalistas, en el conflicto, pero, como ellos, va a permanecer en los parámetros de la idea de integración y de equilibrio. Entonces, como decía, Gluckman va a recurrir a la noción de conflicto para explicar este tipo de cuestiones como las fracturas internas,
y sostendrá que más que amenazar la unidad del cuerpo social, forman parte de la capacidad integradora del sistema que lo organiza. Así, un conflicto y su forma de resolución pueden ser objeto de una puesta en escena ritual que al mismo tiempo que libera la expresión de una rebelión contra el orden social, la reabsorbe. Se trata de su conocido concepto de rituales de rebelión, donde muestra cómo los ritos contribuyen a la cohesión social y a la resolución de conflictos. Ahora bien, una vez dicho esto, a modo de introducción, entremos más de lleno en la obra de Gluckman. Lo primero que habría que señalar es que en Gluckman es posible de observar una doble influencia. En primer lugar, tiene una herencia durkheimiana introducida por Radcliffe Brown, como vimos, en Oxford. Pero por otro lado, tiene una herencia sudafricana respecto al tipo de antropología social allí desarrollada. Una antropología social estrechamente relacionada con la realidad social que allí se vivía y que fue promovida principalmente por Isaac Chapera. Esta antropología social era comprendida como el estudio de los pueblos contemporáneos ante situaciones de transformación social. De esta manera, Gluckman hereda del estructural funcionalismo el interés por lo político comprendido en el marco de la estructura social que orienta la organización hacia el mantenimiento del orden social, es decir, abordar las realidades del poder político desde un enfoque estructural, pero, por otro lado, el hecho incontrastable de las dramáticas experiencias coloniales abrió en Gluckman una disposición particular hacia el conflicto. Así entonces, fue capaz de captar la coexistencia de hechos que en el enfoque estructural funcionalista más clásico podían parecer contradictorias, como por ejemplo actos simultáneos de cooperación y oposición, que si bien es cierto ya estaban presentes en el trabajo de Evans Pritchard con los procesos de fusión y fisión, la cuestión es que allí, con Evans Pritchard, el asunto era limitado al sistema político Nuer, es decir, un sistema acotado a sociedades acéfalas y con linaje segmentario, mientras que en el caso de Gluckman, este análisis de cooperación y oposición se extiende en mayor o menor medida a todas las sociedades. De esta manera, el trabajo de Gluckman permitió la configuración de un enfoque que permitía el estudio de problemas sociales específicos desde el punto de vista del cambio y la transformación. En este sentido, elaboró conceptos que ayudaron a dar cuenta de lo que sucedía en África Central y en Sudáfrica. Conceptos tales como cambio y continuidad, oposición y cooperación, facciones, grupos, roles interjerárquicos, vínculos cruzados, etc. Pero que eran extensibles a todas las sociedades, puesto que Gluckman sostenía que efectivamente los pueblos tradicionalmente estudiados por los antropólogos eran distintos, pero no tan distintos. Ahora bien, todos estos conceptos trabajados por Gluckman, como veremos, se enmarcaban en un supuesto determinado, el análisis situacional, todo lo cual se puede apreciar con bastante claridad en las primeras obras de Gluckman, en sus trabajos con los zulúes de Sudáfrica. En su trabajo El reino zulú de Sudáfrica, publicado en el African Political System en 1940,
Gluckman, desde el inicio, muestra ya una diferencia fundamental con los postulados más básicos del estructural funcionalismo, pues a diferencia de sus antecesores, como Malinowski, Radcliffe Brown y Evans Pritchard en su primera etapa, Gluckman recurrirá de manera central a la historia. Este trabajo será, en el fondo, una relación histórica del proceso político de los zulúes. Gluckman distingue dos grandes periodos. El primero, antes del dominio británico, y el segundo, después de que los británicos obtuvieran el dominio de Zululandia en 1887. Este estudio, entonces, el segundo periodo, es desde esa fecha en adelante, más o menos hasta la segunda mitad de la década de 1930, que es cuando Gluckman hace su trabajo de campo. Estuvo entre 14 y 16 meses entre 1936 y 1938. Digo 14 o 16 meses porque en un artículo señala que estuvo 14 meses, pero en otro señala que estuvo 16. Entonces por eso digo, allí hay una poca precisión. ¿Eh? Bueno, en el primer párrafo de este texto, Gluckman señala que recurre a la historia para ilustrar el funcionamiento de la organización en cada uno de estos periodos, y muy relevantemente para analizar los cambios en la naturaleza de la organización. Como recordarán, el foco del African Political System está puesto en la distinción entre sociedades con estados y sociedades sin estado, y donde el gran descubrimiento de las sociedades, donde el gran descubrimiento son las sociedades con linaje segmentario, lo que permite la organización política allí donde no hay Estado. En este sentido, el capítulo a cargo de Gluckman muestra de inmediato que en el caso Zulú se observa una estructura muy distinta a la presentada, por ejemplo, por Evans Pritchard en el caso de los Nubios. Y claro, porque en primer lugar, para empezar, se trata de un reino. Bueno, estudiando esta estructura, Gluckman va a desarrollar diversos aportes. Para empezar, va a establecer la diferencia entre rebelión y revolución. Siguiendo algo ya sugerido por Evans Pritchard en su trabajo titulado La monarquía divina de los Chiluk del Sudán nilótico, Gluckman hará la distinción entre rebelarse contra el rey, que no es lo mismo que rebelarse contra el reinado. Gluckman señala que puede observarse que en ocasiones los subordinados se pueden volver contra un dirigente, en este caso un rey, pero que eso puede implicar que estén en contra de esa autoridad en términos personales, lo que no necesariamente los pone en contra de la autoridad de la función que esa persona desempeña. Es decir, se pueden rebelar contra un rey en particular, pero no contra la figura del rey. Así, la acción política puede apuntar a sacar a esa persona del cargo y a colocar a otra que cumpla esa misma función. En este sentido, distingue entre rebelión y revolución. Una revolución pretende cambiar la naturaleza de las funciones y de la estructura social, no solo, como en el caso de la rebelión, de cambiar a las personas que desempeñan las funciones que se mantendrían. Ahora bien, Gluckman observa que en Zululandia
hay dos tendencias en tensión. Por un lado, una masa que está en contra del rey, y por otro lado, una tendencia de parte del propio rey que trata de controlar a esa masa rebelde, cuestión que hace a través del ejército. Es decir, el mantenimiento del orden está en el monopolio de la fuerza. Quien controla las armas puede controlar el poder del Estado. Pero dice Gluckman que si bien el poder del rey es poderoso, no lo es tanto para llegar a todos los rincones del reino. No puede llegar a todos lados y por tanto necesita de otros poderes, por ejemplo, de alianzas con otros príncipes para mantener el orden. Se observa, por tanto, una continua lucha faccional. Un hecho relevante es que en este tipo de Estado no existen grandes diferencias de riquezas. Es cierto que el rey tiene un poco más, pero en términos de nivel de vida no existe una diferencia muy grande entre el modo de vida del rey y de los súbditos. Pero además observa Gluckman, y aquí hay un comienzo de análisis respecto de los tipos y concepciones de poder, que luego serán trabajados en profundidad por los neoevolucionistas. Observa Gluckman un hecho relevante. El rey debe ser una persona generosa. Y aquí entonces nos metemos en un tema central de la organización política, la redistribución. El rey debe redistribuir riqueza, alimentos, y mientras más redistribuye, más poder obtiene. En este sentido, la redistribución tiene un claro componente político. Se trata de un mecanismo que genera un tipo de poder, el poder asignado. Es decir, desde la sociedad se asigna un poder hacia el gobierno. Este será un tema clave en el análisis del Estado. Al centralizar el poder, al dejar que fluyan las fuerzas centrípetas, es decir, que tienden hacia un centro, para mantener ese poder se debe acompañar con un mecanismo de redistribución. Pero para poder redistribuir se debe primero acumular. Entonces, la clave de este mecanismo político está en la acumulación. Recuerden ustedes la película que pusimos en el campus respecto de los orígenes de la civilización y cómo allí se ve cómo van cambiando los tipos de poder, los tipos de autoridad respecto a la posibilidad de producción y acumulación de excedentes. Ahora bien, el hecho de que el poder, en este caso de reinado, fluya desde la sociedad hacia el centro, de los súbditos hacia el rey, y que sea un poder asignado, no quiere decir que el poder no pueda fluir también en otras direcciones. En el caso de los zulúes, Gluckman muestra que la autoridad del rey se expresaba a través de jefes regionales, lo que podríamos llamar autoridad delegada. Es decir, hay miembros de las clases gobernantes que tienen un poder delegado. ¿Y qué es el poder delegado? Es cuando un poder procede desde un superior a un inferior. No se trata de una pérdida de poder por parte del superior, pero es un poder que se delega y sobre el cual hay que estar atento, pues si no se controla e inspecciona sobre ese delegado, puede llegar a convertirse en un poder independiente. Bueno, pero ese es asunto de otra materia. Entonces, volviendo a los dos periodos estudiados por Gluckman, sostiene que en el primer periodo, es decir, antes del control colonial británico,
existe una competencia entre grupos más o menos equivalentes y que eso mantiene la cohesión del grupo. En este sentido, es muy parecido al mecanismo de los linajes segmentarios. Es decir, y en términos abstractos, podemos señalar que ante la existencia de grupos equivalentes, el poder puede no centralizarse y existir una organización en forma de coordinación, por ejemplo, como los NUER. Pero cuando hay grupos en competencia que no son equivalentes, siempre tiende a centralizarse el poder. Se tiende a la dominación de unos sobre otros. En este sentido, se observa en el caso de los zulúes que con la llegada del Imperio Británico se produce una enorme asimetría en la correlación de fuerzas, donde hay una sociedad muy poderosa que tiene bajo su poder a una sociedad más pequeña y con poco poder. Pero a partir de aquí, Gluckman no se conforma con señalar lo obvio, es decir, que unos dominan a otros, sino que observa las complejidades de las relaciones de poder y con ello proporciona varios e importantes aportes para el análisis antropológico de lo político. Veamos. En primer lugar, hablará de los roles interjerárquicos. Gluckman observa el papel que juegan las autoridades locales y las autoridades coloniales, y respecto a esas interacciones hablará de roles interjerárquicos. Se refiere en específico a las relaciones establecidas entre personas que ocupan diversos cargos en sus sociedades. Por ejemplo, una autoridad superior de la sociedad colonizada negra se debe relacionar con una persona que ocupa un cargo inferior de la sociedad dominante blanca. Así, ese sujeto de la sociedad dominada puede ser superior cuando trata con gente de su sociedad, pero es inferior cuando trata con alguien de la sociedad dominante. En el mismo sentido, este personaje de la sociedad dominante puede ser superior cuando trata con alguien de la sociedad dominada, pero puede ser inferior cuando trata con otras jerarquías superiores de su propia sociedad dominante. Estos sujetos están en permanente tensión, puesto que tanto los dominadores como los dominados quieren que actúe a su favor. Gluckman muestra que por lo general terminan actuando mayormente a favor de los dominadores. Ahora bien, Gluckman los llama roles interjerárquicos porque están entre dos jerarquías. Un segundo punto interesante del análisis de Gluckman se construye a partir de una observación en apariencia simple. Es lo que tiene que ver con el hecho de que existen situaciones en que las personas cooperan entre sí y otras en que no lo hacen. Es decir, dependiendo de la situación social en que se encuentren, las personas van a tomar decisiones distintas de acuerdo a determinados valores. Este hallazgo etnográfico de Gluckman será muy importante porque abrirá el paso a una cuestión metodológica duradera y de la más alta importancia. Donde mejor se puede observar esta reflexión, como dijimos en un comienzo, es en su artículo Análisis de una situación social en la Zululandia moderna, publicado por primera vez en 1940. Como señalé al comienzo de esta sesión, este artículo lo escribe Gluckman tomando como base su diario de campo y particularmente las anotaciones de un día de trabajo de campo, donde Gluckman observa y participa de varios acontecimientos,
entre ellos un acontecimiento principal, que es la inauguración de un puente. Se trata de la inauguración del primer puente construido en Surulandia. De hecho, es tan central este evento en el artículo que los discípulos de Gluckman llamaron al artículo simplemente como The Bridge, el puente. ¿Y por qué es tan importante este artículo? Porque dará inicio a lo que fue su propuesta metodológica, la que luego fue conocida con el nombre de estudio de caso extendido o metodología del caso extendido. Bueno, en este artículo, muy etnográfico, si no lo han leído, les recomiendo que lo hagan. Gluckman da una detallada descripción de cómo entre zulúes y colonos se van dando distintas situaciones, algunas de separación y otras de unión. De esta manera, Gluckman va tejiendo la madeja de las relaciones que vinculan, ya sea uniendo o separando, a colonos y colonizados. Esta experiencia sirve a Gluckman para reflexionar sobre la conflictividad política e histórica del sistema racial sudafricano en el contexto del colonialismo británico. Debido a ello, se convirtió en una de las primeras propuestas teóricas metodológicas para el estudio del conflicto y del cambio social en la antropología. A pesar de que Gluckman se distancia enormemente del análisis estático de Malinowski, siempre está reconociendo los aportes de sus maestros y colegas en sus trabajos. Hay mucho de modestia en la obra de Gluckman, que quizá, no sé, tenga que ver alguna relación con su condición de clase. ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que siempre fue muy, muy, muy modesto en el reconocimiento de su propio aporte que fue enorme. En este sentido, Gluckman reconoce que este análisis situacional proviene de Evans Pritchard y antes algo de Malinowski en cuanto a la manipulación de la norma según la situación social. Pero bueno, con Malinowski en verdad no hay un desarrollo teórico ni metodológico en el sentido que le da Gluckman. Y en cuanto a Evans Pritchard, habrá por parte de Gluckman una innovación metodológica muy importante. A diferencia de Evans Pritchard, que por ejemplo en los Nuer solo da una síntesis de los hechos etnográficos, Gluckman entrega en su trabajo todo el material etnográfico disponible y deja la abstracción o la interpretación abierta al lector o analista que lea su trabajo. Es decir, Gluckman hace una interpretación, pero como aporta todos sus datos etnográficos, permite que otro lector, otro analista pueda hacer una abstracción o una interpretación diferente. Entonces, ¿cuál es el tema? Que uno, al leer los Nuer, pide que ojalá Evans Pritchard no se haya equivocado en su interpretación, puesto que Evans Pritchard solo presenta material etnográfico para probar sus abstracciones. De hecho, cuando se publicó el libro Los Nuer, fue recibido con bastante pesimismo, puesto que no era un tratado etnográfico al estilo que venía proponiéndolo la antropología británica, al estilo de Malinowski, por ejemplo. Entonces, a esta forma de ocupar y presentar los datos, que por ejemplo ocupa Evans Pritchard, se le llama la ilustración apta o el método de la ilustración adecuada. En cambio, Gluckman presenta todo su material etnográfico y ahí el lector o analista, luego de ver los datos, podrá coincidir o no con la interpretación de Gluckman. Un tercer punto relevante aportado por Gluckman y que se observa también en su trabajo sobre Surulandia
tiene que ver con su enfoque para comprender el mundo colonial. En el caso de sociedades coloniales, el autor sostendrá la idea de que todo ese mundo constituye una sola unidad y no dos diferentes. A diferencia de los estudios culturalistas de Estados Unidos, que abordaban el tema de la aculturación y que pensaban que las sociedades coloniales formaban dos unidades, conquistador y conquistado, Gluckman sostendrá que se trata de una sola unidad, cuestión que demuestra con la situación social de Zululandia. Gluckman observa que en ese mundo están presentes poblaciones africanas y occidentales, negros y blancos, y aunque evidentemente tienen intereses diversos, por ejemplo, como es obvio, la población nativa no está de acuerdo con el sistema colonial, y por otra parte, no digamos que los colonos blancos están muy preocupados o interesados en el bien de los nativos, entonces se observan intereses muchas veces encontrados, pero a pesar de ello, igualmente coinciden en uno o más aspectos. Así, por más que sean grupos exclusivos, los colonos necesitan de los colonizados, por ejemplo, como fuerza laboral, y entonces en dicho campo se produce una unión, de manera que pueden ser o presentarse como grupos separados, pero solo hasta donde se pueda, pues hay ciertos aspectos, ciertas situaciones que los juntan. De esta forma, los grupos en ocasiones estarán unidos y en otras separados. A veces cooperan y otras veces se enfrentan. Y entonces, en todo ello, Gluckman observa una red inmensa de conflictos y cooperación, todo lo cual le permitirá hablar de una sola unidad. Están interrelacionados, no de acuerdo, pero sí interrelacionados. Por otro lado, Gluckman agrega un punto que me parece muy importante y que es necesario dejar en claro, algo que ya había adelantado Radcliffe Brown, y es que los grupos no son homogéneos, hay heterogeneidad y jerarquías en su interior. Un cuarto punto a destacar, y que ustedes pudieron ver con toda claridad en la lectura del primer capítulo del libro que leyeron, es lo que refiere al conflicto, aspecto central en los intereses y estudios de Gluckman. Gluckman señala que el conflicto no genera quiebre social, sino que por el contrario provoca la cohesión. Esto a diferencia de Durkheim, quien señalaba que la cohesión social no se genera por el acto conflictivo, como el crimen, por ejemplo, sino más bien por la sanción a ese acto, por el castigo que la sociedad o el grupo aplica al culpable, al infractor, al que provoca el conflicto. Entonces, una diferencia entre Gluckman y Durkheim es que Gluckman señala, o sea, que Durkheim señalaba que no es el hecho mismo el que provoca la cohesión, sino la reacción que provoca ese hecho, la sanción. En cambio, Gluckman dirá que es el acto mismo del conflicto el que provoca la cohesión. Esta aseveración de Gluckman ha sido muy criticada, sosteniendo que en verdad no es el conflicto el que genera que el grupo permanezca unido, sino más bien que son las relaciones de alianza preexistentes las que permiten que, a pesar del conflicto, los grupos puedan mantenerse unidos. En el mismo sentido, estas críticas señalarán que si acaso el conflicto provoca cohesión, entonces ¿eso quiere decir que a más conflictos mayor cohesión? La respuesta parece un poco obvia y apuntaría al sentido negativo. Ya por último, y para ir terminando, un quinto punto a destacar
en la obra de Max Gluckman, y que por cierto guarda relación con el punto anterior, es lo que tiene que ver con la integración ritual. Revisando una serie de trabajos etnográficos de otros autores, Gluckman planteará la existencia de rituales de rebelión. Señala que lo que aparece en esos rituales de rebelión no es la unidad, sino que es el conflicto exacerbado. Es decir, lo que allí se dramatiza no es la unidad, sino una exacerbación de los conflictos, pero que a pesar de ello, a pesar del conflicto, se da la unidad. En este sentido, a Gluckman no le interesará el ritual en sí mismo, sino solo en la medida que permite canalizar el conflicto y permitir la cohesión social. Es decir, le interesa el ritual en su función política. Bueno, a pesar de que la obra de Gluckman es muy amplia, muy rica, vamos a dejarlo hasta aquí, que son los puntos que nos interesan para proseguir con nuestro curso en las siguientes sesiones. Que tengan una buena semana y quedo de enviarles pronto, a más tardar el miércoles, la otra cápsula que va a abordar la obra de Edmund Leach. Que estén muy bien.